estás, amigo camaleón? Muerto de sed. Necesito agua. Bueno, no eres el único. Los seres vivos necesitamos del agua. Sí, ya, pero ¿dónde está? En todos lados. El agua cubre un 70% del planeta Tierra y la encontramos en los océanos, ríos, lagos y napas subterráneas. ¡Mucha agua! ¡Estoy salvado! Pero ojo, muy poca de esta agua se puede beber. ¡Guau! Y ahora me lo dices. ¡Necesito agua! ¡Ahora! ¿Decías? ¡Agua! Disfrútala, porque ¿Dónde se fue mi agüita? se evaporó. Así es. El ciclo del agua. El ciclo del agua es un proceso donde el agua cambia permanentemente de estado físico. Los rayos del sol calientan el agua de mar, ríos y lagos, provocando que ésta se comience a evaporar, es decir, pasa de estado líquido a gaseoso. Como mi agüita. Este es el proceso de evaporación. ¿Evaporación? Luego, esta agua gaseosa, al enfriarse, se transforma en pequeñísimas gotas de agua líquida y se forman las nubes, en un proceso que se llama condensación. ¡Condensación! Luego, las corrientes de aire mueven las nubes que viajan sobre la superficie de la Tierra. Esa nube tiene forma de camaleón. Cuando las pequeñas gotas de agua líquida se juntan con otras gotas, crecen y se vuelven más pesadas y caen en forma de lluvia. Pero si hace mucho frío, esa agua se congela y cae en forma de nieve. ¿Así? La caída de agua en forma líquida o sólida se llama precipitación. ¡Y moja! La lluvia, que es líquida, fluye y se abre camino por la superficie de la Tierra hasta llegar a un río. Pero esa agua se está metiendo en la tierra. Esa agua se acumula en las napas subterráneas, que son como unos ríos debajo de la Tierra. ¿Debajo de la tierra? Toda esta agua finalmente llega al mar. ¿De nuevo al mar? Pero si salió de ahí. Por eso se le llama ciclo del agua y se repite una y otra vez. ¡Amo el agua! Bueno, si la amas, también debes cuidarla. ¿Sabes cómo me dicen en el barrio? El guardián del agua. Cuidaré esa agua con mi vida. Palabra de camaleón. Bueno, ya hemos visto la introducción. Sabemos que el tema del día de hoy es de ciencias naturales y básicamente y específicamente es el tema del ciclo del agua. Bueno, para comenzar, como siempre, chicos, vamos a ir a la carpeta de ciencias naturales y vamos a colocar la fecha del día de hoy y el tema, el ciclo del agua. Como siempre, vamos a observar este video varias veces como para conocer cada uno de los temas y cada una de las actividades que vamos a estar realizando. En primer lugar, vamos a leer y registrar en la carpeta la siguiente información, que dice así. Bueno, la primera actividad que vamos a realizar es leer y registrar en la carpeta la siguiente información. Vamos a leer el texto. Dice: el ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. En este sentido, el ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro, cambiando de estado físico, pasando de estado líquido a gaseoso o sólido, o de estado gaseoso a líquido, según las condiciones ambientales. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo se va realizando. Primero se vendría a realizar la evaporación del agua del mar y la formación de nubes. Luego esas nubes suben en altura dentro de lo que es la atmósfera, provocando la condensación de las partículas de agua. Y pasaríamos al tercer momento, que es la precipitación del agua en forma de lluvia o de nieve o granizo. Con esta caída el agua puede tener dos aspectos que son muy importantes. Primero, la infiltración, que eso se da dentro de las napas de agua, y si no, también el agua puede escurrir por la superficie a través de los ríos y la acumulación en lagos y lagunas.
Bueno, si la infiltración es hacia las capas del subsuelo de la tierra, va hacia las napas de agua, y eso se conoce como el proceso de agua. Finalmente, el punto número 5 es la escorrería, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es cuando el agua escurre sobre la superficie dentro de los ríos. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, en la Tierra el agua se encuentra distribuida en los mares, ríos o lagos en estado líquido, en los glaciares de los polos y las montañas en estado sólido, y en las nubes en estado gaseoso. Dependiendo de la fase del proceso del ciclo del agua, el agua se encontrará en un lugar u otro. Muy bien, este es el texto que ustedes tienen que registrar en sus carpetas. Vamos a la segunda actividad. La segunda actividad dice lo siguiente. Lee el siguiente texto y realiza un cuadro sinóptico de las etapas del ciclo del agua. Básicamente, la lectura de este texto es un poco la explicación que yo les acabo de dar y que también estuvo en el video de presentación. Pero para esto vamos antes a mirar una presentación sobre estas etapas del ciclo del agua y luego vamos a leer la información y a ver cómo nos quedaría ese cuadro sinóptico. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con el ciclo hidrológico del agua y vamos a ver que con este nombre se conoce el proceso que sigue el agua en la naturaleza a partir de la evaporación de mares y océanos. El vapor asciende hacia las capas altas de la atmósfera, donde se condensa y forma nubes. El descenso térmico provoca la precipitación del agua que discurre por la superficie terrestre, se infiltra en el terreno o bien se evapora, pasando de nuevo a la atmósfera. Tanto las aguas superficiales como las subterráneas retoman a los océanos. De esta manera, el ciclo del agua vuelve a comenzar una y otra vez. El agua contenida de los océanos, que esta sería la primera etapa, por así decirlo, la cantidad de agua almacenada en los océanos por largos periodos de tiempo es mucho mayor a la que actualmente se encuentra en movimiento en el ciclo del agua. Aquí la evaporación. El sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua. También tenemos otro proceso que es la transpiración, donde el agua subterránea, que se encuentra a poca profundidad, es tomada por las raíces de las plantas y transpirada a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera. Tenemos la sublimación, que es el proceso por el cual el hielo y la nieve, que se encuentra en estado sólido, cambian a vapor de agua, es decir, un gas, sin pasar por la fase líquida. Luego tenemos la condensación, donde las corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. El agua contenida en la atmósfera, en este caso la atmósfera terrestre contiene varias cantidades o cantidades variables de agua en forma de vapor. La mayor parte se encuentra en los 5 primeros kilómetros del aire dentro de la troposfera y procede de diversas fuentes terrestres, gracias al fenómeno de la evaporación. Bien, las precipitaciones. Como vemos en la imagen, las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo. Las partículas de nube colisionan, es decir, chocan, crecen y caen en forma de lluvia. De lluvia de agua, también puede ser en forma de nieve o de granizo. Vamos al proceso de infiltración. La infiltración es el movimiento descendente de agua desde la superficie de la Tierra hacia el suelo y las rocas porosas. En cualquier parte del mundo, una porción de agua que cae como precipitación y nieve
se infiltra hacia el suelo superficial y hacia las rocas. Proseguimos. Las aguas subterráneas almacenadas. Dice, otra parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas del suelo y recarga los acuíferos, los cuales almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos periodos de tiempo. A lo largo del tiempo, esta agua continúa moviéndose, parte de ella retornará a los océanos, donde el ciclo del agua se cierra y comienza nuevamente. Con respecto a la corriente de agua, una parte de la escorrería alcanza los ríos en las depresiones del terreno. En la corriente de los ríos, el agua se transporta de vuelta hacia los océanos. En la naturaleza, contamos con el Sol como fuente de energía primaria. Así, el Sol calienta nuestro planeta. La superficie del agua se calienta, y el vapor de agua pasa a la atmósfera, creando nubes. Entonces el agua, contenida en las nubes, se condensa, y más tarde se precipita. Una parte del agua se filtra en el suelo, hasta llegar a los ríos subterráneos. Finalmente el agua llega al mar. La parte del agua que no se filtra, llega a lagos, ríos y manantiales de la superficie. Una parte de esta puede evaporarse, mientras que el resto sigue cauces hasta llegar al mar. Este ciclo o rueda se reinicia una y otra vez, en un proceso interminable, que favorece nuestras vidas. Bueno, ahora estamos en condiciones de leer el texto. Este no lo tenemos que copiar en nuestra carpeta, sino simplemente leerlo. Y tenemos la primera fase, que es la de evaporación, y vamos a leerlo para que nos quede bien claro. La fase de evaporación. El ciclo del agua comienza con la evaporación. La evaporación ocurre cuando el sol calienta la superficie de las aguas de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. El agua entonces se transforma en vapor y sube a la atmósfera, donde tendrá lugar la siguiente fase. La fase número 2 es la condensación. Vamos a ver qué pasa aquí en la condensación. Dice, la siguiente etapa del ciclo del agua es la condensación. Durante esta fase, el vapor de agua que ha subido a la atmósfera gracias a la evaporación se concentra en gotas que formarán nubes y neblina. Una vez allí, el agua pasará a su estado líquido nuevamente, lo que nos lleva al próximo paso, que son las precipitaciones. La fase 3 es la precipitación, y vamos a leer de qué trata. La precipitación es el tercer paso en el ciclo del agua. Tiene lugar cuando el agua condensada de la atmósfera desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas, puede ser también nieve y granizo. En las regiones más frías del planeta, sin embargo, el agua pasa de estado líquido a estado sólido, solidificación, y precipita como nieve y granizo. Posteriormente, cuando se produce el deshielo, el agua volverá al estado líquido en un proceso conocido como fusión. Vamos a la fase 4, que es la infiltración. Vamos a ver qué es ese proceso. Dice, la cuarta etapa del ciclo del agua es la infiltración. Se conoce como infiltración el proceso en el cual el agua que ha caído en la superficie terrestre como consecuencia de las precipitaciones penetra en el suelo. Una parte es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos, mientras que la otra se incorpora a las aguas subterráneas. La fase número 5 es la escorrería, y vamos a ver qué es lo que significa. La escorrería es la etapa final del ciclo del agua. Esta fase comprende el desplazamiento del agua a través de la superficie gracias a los declives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, mares y océanos, lo que constituye la vuelta al inicio del ciclo del agua.
Además, es decir, la escorrería es el principal agente geológico de erosión y transporte de sedimentos. Pero eso lo vamos a ver en otro tema, lo vamos a profundizar. Bueno, vamos a pasar al tercer momento, que es realizar el cuadro sinóptico, y espero que les sirva. Bueno, ya acá estamos con el cuadro ya finalizado. Como pueden ver, yo tomé pequeñas partecitas del texto y lo fui elaborando de la siguiente manera. Comenzamos por la parte superior derecha con la evaporación y evotranspiración. El agua se evapora de la superficie oceánica y transpiración de las plantas y sudoración de animales. Y obviamente hay una imagen. El segundo momento es la condensación. El agua en forma de vapor sube hacia las nubes. Después viene la precipitación, que es cualquier producto de la condensación del vapor de agua atmosférico que se deposita en la superficie terrestre. La infiltración ocurre cuando el agua alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. Después tenemos el escurrimiento o escorrería. Se refiere a los diversos modos por los que el agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. La fusión es el cambio de estado que se produce cuando la nieve pasa a estado líquido al producirse el deshielo. Y luego, finalmente, la solidificación, donde la temperatura en el interior de una nube por debajo de 0 grados, el vapor de agua se congela, precipitándose en forma de nieve o granizo. Bueno chicos, espero que les sirva, les mando un saludo muy grande y hasta aquí llegó la actividad del día de hoy. Nos estamos viendo, chao chao.